muy bien llevaban adelante recién tanto Mauricio como Verónica. Aunque Verónica mostró colores que no son los míos, los de las camisetas de Nacional, yo prefiero Peñarol, igualmente vamos a continuar en buena forma, pienso. Estimados, yo quiero comenzar con una frase de Alexander Pope que dice: los tontos se apresuran donde los ángeles temen pisar. Eh, ¿Para qué? Para situarnos en este punto de partida, novedoso permanentemente, como bien decía Mauricio, porque cambiamos cada par de meses las novedades tecnológicas en este punto. Eh, pero sin embargo elegimos priorizar la velocidad, elegimos que hayan mayores resultados, elegimos que el entrenamiento no autorizado quizás sea permitido, y entonces allí estamos cayendo en una tontería. Estamos cayendo en una tontería precisamente porque el problema de los deepfakes, que es el asunto que va a ser el objeto de mi presentación, son un riesgo grande. Son un riesgo grande porque los estamos utilizando sin ese previo análisis y a su vez estamos creando legislación sin previos sandboxes. Es decir, que estamos generando una fuente importante de datos que no logramos percibir ni analizar a tiempo. Aquí hay un índice muy claro que es el 70% de la población, quizás hoy en día lo tenemos en mayor medida, ya ha crecido ese número, no puede distinguir una voz real de una clonada. A ese punto hemos llegado en el que incluso el 95% de los deepfakes se realizan con software de código abierto, es decir, que el control está un poco fuera de nuestra posibilidad. ¿El control de qué cosa? De lo que podemos definir como un deepfake. ¿Qué es un deepfake? Un deepfake lo podemos definir claramente como aquella imagen, sea video o una fotografía, que es hiperrealista, que genera una confusión, no se sabe si es realidad o no, asumimos que es una realidad y en ella se suplanta a una persona luego de que el algoritmo ha sido entrenado con imágenes reales. Es decir, ese previo entrenamiento, seguido de un prompt, genera ese contenido nuevo, que es el deepfake. Por la etimología de deep y fake, es la combinación de deep learning con la falsedad, con la simulación, la duplicación de una identidad. La cuestión es que eso genera una crisis de lo autoral, de la propiedad intelectual. Es decir, las imágenes que genera la IA son obras derivadas, generan derechos autorales. El entrenamiento con IA mediante datos protegidos significan un fair use. Bueno, Mauricio daba una solución que comparto, es decir, la previa adquisición legal generaría un fair use, lo contrario no lo degeneraría. Ahora bien, lo cierto es que avanza mucho más rápido de lo que entendemos la posibilidad y potencialidad de esta tecnología, que son en realidad una combinación de tecnologías. Y aquí voy a disentir un poco con el resto de los ponentes, porque no me gusta hablar de la IA. Yo prefiero hablar de las IAs. Cada una de ellas tiene su empresa detrás, tiene su modo de entrenamiento detrás, tiene su lógica distinta. Pero si a grandes rasgos consideramos lo que hace la tecnología de la inteligencia artificial para generar un deepfake, encontraremos que las empresas entienden que están usando lo usable. En definitiva, hay un uso justo. Porque todo lo que estaría en Internet estaría a libre disposición, ¿eh? Algo muy similar a lo que apareció originalmente con el problema de los libros, ¿eh? Y toda esa indexación que realizó Google, la realizó tratando de avanzar con su producto sin verificar que efectivamente tuviera o no derechos al respecto. Pero en definitiva hay una gran opacidad que parece ser la regla. En el sentido de que no podemos controlar debidamente de qué manera es que se generan estos contenidos. Y esto ocurre porque la velocidad es totalmente abrumadora. Fíjense allí en esa cronología de lo que ha sido el fin de la paridad humana. La IA desde 2015 empezó a reconocer objetos, caras, celebridades, voces, idiomas, y al punto de hoy, en el 2025-26, está diagnosticando y generando tratamientos, casi sustituyendo funciones profesionales. En el sentido de la cronología de los deepfakes, nosotros podemos encontrar también algo muy similar, que es incluso una incursión en problemas políticos y generando a su vez inconvenientes de seguridad graves. ¿Por qué? Porque algunos actores políticos importantísimos resulta que supuestamente dicen cosas que luego tienen una influencia grandísima en las políticas. En consecuencia, esto no solamente atañe a la propiedad intelectual, sino a otros bienes jurídicos muy concretos y muy graves. Los deepfakes, entonces, respecto de la propiedad intelectual, están generando una crisis. Hay una vulnerabilidad importante, precisamente porque estos LLMs producen algún material que reproduce
de manera ilícita, es decir, sin autorización, algún contenido que está protegido previamente por propiedad intelectual. Hay un riesgo entonces grande allí, una erosión de la confianza general, y entonces se pone en duda si la autorización carece de sentido o no, porque si estamos hablando de que el fair use permite el entrenamiento sin autorización, entonces resulta insuficiente el derecho vigente. ¿Qué ocurre a su vez a nivel de OMPI? Pues que OMPI nos dice precisamente hay una crisis en esta materia. ¿Y cómo hacemos para paliarla? Bueno, con transparencia, una infraestructura adecuada, una escalabilidad de los modelos que se apliquen a nivel global y con innovación. En innovación respecto del consentimiento y de la compensación, que sean efectivamente dados a tiempo ambos remedios. En la realidad uruguaya lo que tenemos es, como bien decía Verónica, la ley de derechos de autor, que es la ley 9739, y alguna serie de normativas complementarias, como puede ser algunos delitos que estaban ya tradicionalmente establecidos en el Código Penal. La ley de derecho de autor establece la protección tanto sea de las obras del autor como del retrato de la persona, lo cual sería perfectamente aplicable con una interpretación extensiva, un poco tirada de los pelos, estamos hablando de una norma del siglo XX. Pero lo cierto es que tenemos normativa novedosa con la ley de ciberdelincuencia que incorpora el delito de suplantación de identidad, que a nivel de derecho comparado se establece como el tipo penal por excelencia a ser aplicado en los comportamientos que involucran el deepfake. En el mundo, naturalmente, debemos felicitar a los compañeros y colegas aquí presentes de Perú, porque precisamente ellos llevan adelante una legislación muy ayornada. La ley 32.314 precisamente establece una agravante genérica, incluso para cualquier delito que se cometa utilizando la inteligencia artificial, así que es un camino a seguir, así como el de Dinamarca, por ejemplo, que establece una enmienda allí a los derechos de autor y prohíbe los deepfakes no consentidos. Ocurre algo similar con España, que manda a etiquetar los contenidos creados con inteligencia artificial, etiquetado que también se sugirió aquí en el panel, porque Verónica bien lo planteaba como una propuesta. En materia de la ley Ómnibus Digital de 2026 es importantísimo el contenido que tenemos allí, precisamente ¿por qué? Porque habla del consentimiento que tanto resaltábamos como importante. Ahí va a haber una consulta pública y en definitiva se va a implementar gradualmente con esta necesidad de atender la solución del deepfake. El deepfake precisamente está en cuestión en un caso que yo creo que es el que va a marcar el fin o el comienzo de una nueva propiedad intelectual. En el caso del Times contra OpenAI. Ahí el Times dice que fue entrenado OpenAI ilegalmente con sus artículos y que los reproduce íntegramente. Es decir, que esas obras protegidas están siendo vueltas a producir de manera no autorizada. Entonces, si el fair use prima, quiere decir que habrá muerto la propiedad intelectual. ¿Qué ocurrirá? ¿Se resolverá igualmente que allí en España con los press clipping? Ahí yo les dejo el link para que ustedes lo verifiquen porque es un caso que creo que es clave y va a ser bisagra, va a ser un leading case a partir de ahora. El deepfake bibliográfico es otra de mis grandes preocupaciones, francamente, porque ahí nosotros encontramos la posibilidad de vernos desnorteados como autores. Uno como investigador, a mí me pasa permanentemente, resulta que la IA nos genera contenidos que son falsos, autores que no existen, obras que no se escribieron, pero que sin embargo, para llenar el blanco y poder responder, la IA nos dice, aquí está una cita que está perfectamente linda en cuanto a apariencia, pero no es comprobable, no se realizó. Entonces, el problema pasa si nosotros como autores empezamos a citarla, si Google empieza a indexarla, si ingresa a Google Académico. Es decir, hay una serie de recomendaciones a seguir. Nosotros como Estado, por ejemplo, Uruguay debería de actualizar, ayornar la ley 9739, la ley de derechos de autor, crear un observatorio institucional, así como existe en Perú, por ejemplo, realizar capacitación para jueces, fiscales, abogados. Esto que estamos viviendo hoy en día es esencial para toda la sociedad, la capacitación. Estos webinars son clave. Para los investigadores o técnicos, usar técnicas de prevención, reportar los deepfakes, usar plataformas como las que mencionó allí, por ejemplo, Take It Down, para que se suba el contenido y con un previo hasheo eso logre una eliminación medianamente razonable en toda la web. A nivel bilateral o multinacional, intentar una cooperación, porque es lo esencial para perseguir estos comportamientos que por lo general son transnacionales, y una regulación del entrenamiento de los LLM en caso de datos y obras protegidas va a crear un tratamiento más justo. Y para los abogados les recomiendo el consentimiento, es decir,
anunciarle a nuestros clientes de qué manera trabajamos, si es que estamos introduciendo la IA para nuestro trabajo, bueno, que lo conozcan, que lo usamos como herramienta y que en definitiva eso tiene sus riesgos, pero va a estar la labor humana detrás, que no hay una sustitución del profesional por la labor de la IA. Ese punto de vista es el que a mí me mueve a decir que la propiedad intelectual está siendo desafiada hoy en día. Las posibilidades de criminalizar los deepfakes también. Y necesitamos capacidad crítica, más que nunca. Uruguay estableció una serie de tipos penales en la ley de ciberdelincuencia. No alcanzan, no hay una regulación específica del deepfake, pero por lo menos tenemos una figura que es la suplantación de identidad, que va a necesitar de una actualización o por lo menos una perfección en cuanto a los métodos de investigación. Es decir, el combatir el deepfake supone más regulación, más educación, más prevención, más infraestructura. Yo les dejo Tú- aquí como material guía alguna serie de consideraciones que mencionaba de OMPI, algunos artículos que son muy interesantes, también el Observatorio de Perú y también el Libro Blanco de la Unión Europea, que es un material de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Espero que existan más instancias como la que estamos viviendo y será hasta la próxima vez que un colega como ustedes me convoque o hasta que la IA nos permita debatir, porque como saben, ya la IA tiene sus propias redes sociales y están debatiendo sobre lo inconformes que están con los seres humanos. A crear una nueva propiedad intelectual con la IA, estimados. Muchas gracias. Buenos días.